A ver, cada tanto lo que vas a escuchar ahora es un reportaje muy atípico. Un reportaje atípico por varias razones, y yo celebro que sea así, porque cada tanto sea un reportaje donde un periodista se entrevista o entrevista a alguien que piensa, pero muy distinto a él. En este caso, el entrevistado es Nicolás Márquez. Nicolás Márquez es un hombre que ha escrito muchos libros. El último libro que escribió es nada más y nada menos que la biografía que acaba de salir de Javier Milei, que se llama Milei, la revolución que no vieron venir. Es un hombre que, el otro día le decía en el pase con Jairo, si yo tuviera que definirlo ideológicamente con un criterio brutal, después le pondría algunos peros y que yo diría que yo en otro momento lo hubiera definido ahí como un facho, es decir, como él me definiría a mí como un zurdo. Un hombre que, a ver, desde hace muchos años viene escribiendo libros planteando que la mirada dominante de la sociedad argentina a la que yo adhiero sobre qué pasó en la dictadura es una mirada incorrecta nada, tiene una mirada que desde mi punto de vista es muy pro dictadura, aunque él va a relativizar esto que yo estoy diciendo. Y voy a contar antes de... primero lo saludo, Nicolás, gracias por venir. No, gracias. Es un hombre que además hoy tiene relevancia porque es un hombre que tiene una relación personal con el presidente, y una relación, creo que, no sé si son amigos, pero tiene una relación cariñosa, recíproca, desde hace muchos años. El presidente ha retuiteado muchas cosas de Nicolás, una que fue bastante fuerte, fue en la primera manifestación que hubo creo que de un partido de izquierda. Él puso, y bueno, la policía los hizo caminar por la vereda y qué sé yo, él puso la próxima vez un poquito de napalm, no vendría mal, y Milei se lo retuiteó. ¿Napalm de los manifestantes o de la policía? No, de la policía. Ah, no, bueno, porque no estaba aclarado. La policía sonríe cuando yo cuento esto, con lo cual imagino que tenía algo de ironía ese tuit, o no lo sé. Pero déjeme contar una historia personal y retratarlo antes de que, en todo caso, él corregirá, dirá y empezaremos a charlar. Sí. Vamos a hacer una nota larga respecto de esto. ¿Cómo me enteré yo de quién era Nicolás Márquez? Porque hay veces que el campo en el cual vos no te movés se te hace como todo muy parecido. Entonces, yo no sabía hasta hace muy poco, hasta hace 2 años, quién era Victoria Villarruel. Sí. O no sabía hasta hace, me daba cuenta de ese palo. Claro, lo tenía muy identificado porque es un colega y porque es un alto funcionario a Juan Bautista Joffre, pero no a Victoria Villarruel. Después, bueno, y después empiezan a aparecer otros personajes. ¿Cómo lo conozco yo a Nicolás? Lo conozco porque en un momento yo tuiteo algo antes de la asunción de Milei, y veo que alguien me responda, yo que tuiteo, hay una carta de un grupo de gente que denuncia que había habido una amenaza de bomba contra la línea 144, que es la línea que recibía mensajes de mujeres golpeadas. Entonces yo hago un tuit diciendo, estaría bueno que los medios le den bola a esto porque es feo. Y veo que alguien me contesta esto, escucha. Les quedan 15 días de Parásitos y se cierra ese antro oloroso. Luego tendrán que buscar un trabajo decente. Esto no es noticia salvo para zurditos emputecidos como vos. O sea, zurdito emputecido era yo. Yo miro el nombre de la persona que me tuitea esto, porque esto Twitter, uno puede hacer churros con este tipo de mensajes, pero veo que tiene un tic, con lo cual refiere a alguien que es una identidad comprobada. Entonces me meto en la cuenta de Twitter de Nicolás Márquez y lo primero que veo es que tiene fotos con Javier Milei, y que había sido invitado al palco en la asunción de Milei. Y estaba ahí en el palco. Con él se dije, bueno, es alguien de La Libertad Avanza. Al lado de Agustín Laje, que es otro escritor, intelectual, de derecha radical, diría yo, y después con fotos en el recinto donde también estaba Bertie Venegas Lynch, que me doy cuenta por otros tweets de Venegas Lynch que son amigos, porque además dice, quiere que Nicolás sea diputado el año que viene junto con otra gente. Después me meto en el tweet, a la cuenta de Twitter de Nicolás, y nada, hay mensajes que son impresionantes. Leo 2 o 3 nomás, pero qué sé yo, en una pelea con José Venegas, que es un intelectual liberal, y le dice, Josefa, evito trompear con maricones como vos porque la confusión de sangres con invertidos contrae riesgo de HIV. Salvo que vos no seas puto, ¿sos o no sos? Y son... ¿Por qué tienes una fijación homofóbica? Espera, déjame terminar de contar porque es más complejo que esto. Y hay varios, estoy dando un mensaje, un tuit de decenas de tweets, etc. Después investigo un poco más, veo los libros de Nicolás, que son libros
son libros de un agitador en combate. Básicamente es eso. Vos ves a alguien que va contra la visión de izquierda o progresista sin ningún tipo de corrección política. O sea, es un hombre, cualquiera que lo conozca dentro de la derecha, sabe que Nicolás es un tipo, es un agitador, básicamente. Así como Laje podría ser más un intelectual, él va y choca y abre polémicas de esa manera. Entonces me encuentro con un acto del 2019, un acto notable por el significado que tiene, que se da en el Auditorio Belgrano, ahí en Belgrano, que es creo que es un teatro que pertenece a la Curia, me parece. Y que era un acto impresionante, y yo lo hablé con él, porque hablamos bastante después de este episodio, que hablan Nicolás Márquez, Agustín Laje y habla Milei. Es un teatro muy grande, cobran entradas porque no tenían guita, no eran lo que son hoy, y van como, no sé, lo llenan 3.000 personas y quedan 2.000 afuera. Sí. Y ese día se dan cuenta que está pasando algo. En ese acto, yo lo veo, está en YouTube, todo esto es público, lo que estoy diciendo, por eso no hay nada que sea oculto. Y Nicolás Márquez dice, por ejemplo, esto de Perón ese día. Escuchá. Hace 5 años aproximadamente, yo escribí una biografía sobre el dictador pedófilo Juan Perón. No es una descalificación, son datos objetivos. Luego explica un diálogo que tuvo sobre su propio estilo con López Murphy. Escuchá. Y Ricardo López Murphy, con muy buen tino, con cariño, me hizo una crítica o una observación. Me dijo, mira, todo lo que vos pudiste haber escrito, documentado y narrado, lo pudiste haber hecho en otro tono, menos confrontativo, menos provocativo, menos beligerante. Y yo le contesté en ese momento algo que sostengo. Si yo hubiese escrito ese libro en un tono no beligerante, ese libro no lo hubiese escrito yo. Ese libro no lo hubiese escrito yo. No hubiese sido auténtico, hubiese sido una versión desteñida de mí mismo, con una amabilidad artificial. A ver, estoy presentando a Nicolás Márquez, que es una persona que seguramente muchos oyentes no conocían y que es el biógrafo de Milei. En otro momento de ese discurso, él habla de el extremismo de centro, ese cáncer que es el extremismo de centro. Y no se me refiere a alguien como yo, a la que dicen Corea del Centro, sino a los liberales que eran los liberales hegemónicos antes de la llegada de Milei. Y dice, estos tipos están todos entregados, no defienden la libertad, están ganando plata con las fundaciones y lo dice de esta forma, escuchá. ¿Dónde están institucionalmente entonces los liberales? Bueno, están agrupados en algunas ONG o fundaciones que están muy bien financiadas y que supuestamente se dedican a recaudar plata para defender la libertad. Miren, ni defienden la libertad ni influyen en la opinión pública. Esto es así, es un dato objetivo. Y son los mismos sectores que nada dicen por los 3.000 militares presos en la Argentina, juzgados en juicios paródicos sin garantías jurídicas que están previstas. Y esto no es un asunto ideológico, es un asunto de inspiración liberal. Están siendo juzgados en juicios paródicos, violentando las garantías liberales de la Constitución Liberal de Alberdi, pero que por corrección política se hacen los idiotas. O sea que los que institucionalmente tienen que defender la libertad, el establishment liberal que uno conoce como tal, no sirve para nada. No sirve para nada. No lo tengamos en cuenta. Para lo único que han servido no es para cultivar la defensa de la libertad, sino para cultivar el extremismo de centro. Ese cáncer que es el extremismo de centro. Ustedes escucharon recién cómo Nicolás se refería a la dictadura, es decir, al criticar a los liberales que no defienden a los militares presos, hay una referencia a su punto de vista respecto a los militares presos. Hay otro momento donde es más explícito, en el audio número 33, habla de si existieron o no los campos de concentración de la dictadura. Y dice esto, escuchá. Cuando ya la guerra se profundiza, y efectivamente fue una guerra, y una guerra irregular, obviamente vos no le podés dar a conocer a tus enemigos dónde están los prisioneros de tu bando oponente. Entonces fueron trasladados a lugares no convencionales, que en la jerga militar se llama lugar de reunión de detenidos, para que no se sepa dónde están detenidos tus camaradas de armas, lo que la propaganda oficial le llama campos de concentración. Ya vamos ahora a escucharlo a Nicolás, qué tiene para decir de todo esto, y en todo caso empezaremos el diálogo. Déjenme poner dos cositas más. Una,
cuando él habla, creo que esto fue en la Feria del Libro del año pasado, hace muy poquito, Nicolás dice estamos en una guerra, refiriéndose a la actualidad, y habla de esta forma del tema este. Escuchá. Porque estamos en una batalla, en una suerte de guerra, llámenle como quieran. Nosotros no tenemos adversarios, tenemos enemigos. La progresía, la progredumbre y todos sus aliados, los bienpensantes, la casta a la que siempre ataca con certeza Javier Milei, y no solamente la casta política, la casta periodística hegemonizada por un progresismo que nos atosiga, que nos abruma y que además no tiene contraste. No hay diferencias filosóficas sustanciales entre los canales kirchneristas y los canales que responden a Cambiemos. No, nosotros tenemos enemigos y tenemos que tratarlos como tales, tenemos que aniquilarlos y aplastarlos ideológica y políticamente. Finalmente, uno de los libros más fuertes que publicó Nicolás, son todos libros fuertes, esto que está escuchando es Nicolás Márquez auténtico. Se llama, lo escribió con Agustín Laje y se llama El libro negro de la nueva izquierda, así se llama, ¿no? Sí. Hay un capítulo que se llama, y que vuelve al comienzo de lo que estoy contando, la autodestrucción homosexual. Y les leo solamente un párrafo, 2 párrafos respecto de esto, porque dice así como en materia nutricional, hay quienes tienen una dieta desordenada o autodestructiva, los obesos, los bulímicos, los coprófagos o los anoréxicos, por ejemplo. En el plano sexual también hay quienes mantienen una sexualidad trastornada o contraria a la naturaleza. ¿Merece un obeso ser obligado a hacerlo? Por supuesto que no. Es por ello que los terceros deberían abstenerse e intervenir en la obesidad de quien la padece. A no ser que éste pide ayuda, en cuyo caso acudiría, pero con el fin de auxiliarlo y no de aplaudirle o incentivarle sus excesos. Si una persona come más de lo que necesita y se ejercita menos de lo que su organismo requiere, sufre consecuencias. ¿Sería incorrecto decir que tal persona o el fumador o el bebedor excesivos obran contra su propia naturaleza? El SIDA no sería, en esta interpretación, sino un castigo más severo para los homosexuales que el exceso de colesterol a las conductas irrazonables. Los seres humanos venimos al mundo equipados con ciertas condiciones y tendencias naturales, acatarlas es prudente y violarlas conlleva un precio. Anotó con buen criterio el pensador argentino Mariano Grondona. Y después hay montones de referencias a que la homosexualidad como enfermedad. La homosexualidad, cita a alguien, un médico, y dice: la homosexualidad es anormal, de la simple observación de la composición de un hombre, se nos permite inferir que éste no tiene un órgano sexual receptor para recibir a otro hombre como pareja, y de la simple observación de la mujer, vemos que ésta no tiene un órgano de penetración para tener a otra mujer como pareja. Asimismo, y bueno, sigue hablando de esto. Lo que estoy contando es el retrato de Nicolás Márquez, de nuevo, biógrafo de Milei, y que así como uno no puede asimilar a Milei es Luis Caputo, pero no es solamente Luis Caputo, Milei es Lilia Lemoine, Milei es Karina Milei es tanta gente, a Patricia Bullrich últimamente, y no es solo Patricia Bullrich, Milei, una parte de Milei también es Nicolás Márquez, por eso ha aparecido tantas veces en actos con él. Así que bueno, luego de este largo retrato, Nicolás, te damos la bienvenida y lo primero que corresponde es escucharte respecto de qué te pasa a vos cuando escuchás todas estas cosas. Bueno, primero, muchas gracias y gracias por el espacio. Y el hecho de haberte mandado ese tweet derivó a que yo esté acá, así que mal no hice. Bueno. ¿Seguís pensando lo mismo? Por supuesto, sí, por supuesto. ¿Que soy un zurdo emputecido? Pero no lo dije emputecido en términos sexuales, sino emputecido porque había ganado Milei. O sea, si tengo que tratar porque uno tuitea tanto que, digamos, lo tengo que haber dicho en ese contexto. ¿Qué querés que responda de todo lo que has rescatado? Lo que me da ganas de preguntarte es, vos escuchás esto y te da vergüenza, orgullo, tranquilidad. Tranquilidad y lo único que quiero decir, nada más, y después discutimos lo que vos quieras, es que yo me hago cargo de todo lo que digo, lo puedo fundamentar, pero yo no, en modo alguno, podría responsabilizar o atribuirle a Javier Milei esas palabras, o a La Libertad Avanza esas palabras, o a Marcelo Duclos, que escribió el libro conmigo, mis expresiones, que no son parte del libro, que las sostengo, que las defiendo, que las podemos conversar, porque no me gusta la falacia de asociación, decir, bueno, como él es allegado a Milei, entonces Milei piensa lo que piensa Nicolás, no. O sea, quiero resguardar a los demás, yo me hago cargo de mí.
Pero las Eso. cosas que retuitea sobre lo que vos decís seguramente las piensa, porque por algo las retuitea. Bueno, pero de todo lo que ha sido recogido, salvo la cuestión del Napalm, nada tiene que ver con que Milei haya avalado eso. O por lo menos yo no le puedo atribuir a él una similitud de pensamiento. Nunca lo hablé con él esos temas. Son temas recogidos de diferentes pasajes, de diferentes libros o conferencias o momentos, pero yo o sea, yo quiero despegar a Javier Milei de lo que yo digo. O sea, yo me hago cargo de lo que yo digo. No con esto quiero mancillar a terceros. A ver, empecemos por lo que te planteó. Se ve en muchas cosas que vos escribís y que vos decís Sí. cierta fijación con el tema gay. No. Primero, él me preguntó si tenía si era homofóbico o algo por el estilo. Ya te diría que te lo pregunté, no te lo pregunté, te lo afirmé. ¿Por qué hay tanta fijación homofóbica? Yo, con Claro. las cosas que lee Ernesto, lo primero Sí. que pienso, no te lo digo, no supongo, digo, está claro en tus tweets. Sí. No, la homofobia no existe. O sea, la fobia es una enfermedad. Y las fobias son un desorden psiquiátrico. O sea, la homofobia es un invento idiomático que se incorpora en la Real Academia Española recién en el 2015, que tiene un carácter peyorativo e insultante y patologizante de todo aquel que difiere con la ideología de género. No existe la homofobia en ningún manual de psiquiatría. Supongamos que yo no intenté insultarte. No, Lo que te pregunto es por qué tenés una fijación tan clara, en todo caso, con o ridiculizar o atacar a la gente que tiene una elección sexual que no es la elección sexual tuya. Es que no es una elección sexual, la sexualidad es una determinación. En el caso puntual, ahí hay un intercambio de tweets. Habría que ver las barbaridades que me dice a mí la persona que está contratuiteando conmigo. Perdón, a mí me dicen barbaridades y yo no contesto. Bueno, términos de es barbaridades. tu Por lo menos- estilo de tuitear, no es el mío. No, él no tuitea, ni siquiera tiene No, Twitter. yo Bueno, no tengo Twitter, bueno, pero no por importa. eso. Lo que digo es, Pero- lo que digo es cuando vos respondés determinadas cosas, pues si vos me decís, bueno, fue una vez, yo te puedo decir, sí, estabas recaliente y dijiste cualquier cosa. Ahora, No. cuando hay una sucesión de pensamientos similares, pienso que es tu estructura mental derivada de esa situación. No. Yo tengo 17 libros escritos y uno es sobre la ideología de género. Y como es sobre la ideología de género, yo escribí 150 páginas sobre el fenómeno. Entonces no es que hay una fijación. Hice un trabajo que fue publicado en el 2016. Bueno, de ahí se pueden extraer un montón de pasajes y un montón de párrafos. Entonces yo decía, este tipo está obsesionado. No, hice un trabajo que fue el famoso libro que vos mencionaste con Agustín Laje. Para vos un homosexual es ¿por qué usas la palabra homosexual e invertido como si fueran sinónimos? Porque históricamente fueron utilizados como sinónimos. Lo que pasa que la penetración idiomática fue tergiversando las palabras. Por ejemplo, si uno toma un diccionario de hace 10 años, bueno, eran diccionarios de papel, y uno buscaba la palabra sodomita, eran palabras sinónimas sin ninguna connotación peyorativa o insultante, invertido tampoco. Pero ahora, si uno analiza, se ha resignificado a partir de la presión de los lobbies, y entonces yo no me voy a dejar arrastrar por el palabrerío de las neolenguas impuestas por los lobbies. No, pero espera. Entonces yo ¿Es una utilizo... cuestión idiomática para vos? Porque la No, verdad, no. lo que yo veo es, todo aquel que tenga una elección sexual. No es una elección. Bueno. Yo no sé si vos sos heterosexual u homosexual. Sí. Lo que yo sí sé es que vos no elegiste que te gusten los hombres o las mujeres. Vos no leíste un libro y tomaste una decisión. Ah, ¿no? No. Bueno, pero ¿Quién elige que...? Está bien, pero- Yo tampoco elegí ser heterosexual. O sea, no es una virtud personal. Yo soy heterosexual, pero Sí. no es una virtud, no es una elección personal. Pero, a mí me gustan las mujeres pero- de que Está tengo bien. uso de razón. ¿Y cuál es el problema con el hombre al que le gustan los hombres o las mujeres a las que le gustan las mujeres? Yo soy un defensor, y esto en el libro, si lo has leído Ernesto, constantemente enfatizo en la libre elección de las personas. Ahora, hay conductas objetivamente sanas y conductas objetivamente insanas. Entonces, cuando el Estado promueve, incentiva y financia la homosexualidad, como lo ha hecho hasta la aparición de Javier Milei en escena, está incentivando una conducta autodestructiva. ¿Por qué autodestructiva y por qué insana? Y en todo caso, en la libertad personal de una persona de tener esa conducta, Claro. ¿en qué te afecta a vos? ¿En qué afecta al Estado argentino? Bueno, vamos por partes. Primer punto. Es
insana y autodestructiva porque una persona de tendencia homosexual vive 25 años promedio menos que una persona heterosexual, por varias razones. Tiene 7 veces mayor propensión a las drogas, tiene 14 veces mayor propensión al suicidio. El 80% de las personas en Occidente con VIH, 80%, son homosexuales, siendo, según el Ministerio de Salud de Estados Unidos, el 2% de la población. Concentran el 80%. El 75% de las personas que tienen enfermedades de transmisión sexual, o sea, hepatitis B, hepatitis C o enfermedades menos dañinas como la gonorrea, etcétera, son homosexuales. Tienen 4 veces mayor propensión al tabaquismo, 4 veces propensión mayor al alcoholismo. No te voy a discutir ninguno de esos datos porque no los conozco. Bueno. Pero ¿en qué te jode a vos? No. Que un tipo decida vivir 25 años menos, por ejemplo. Bueno, contestado el primer Es más, punto. te diría que en la cosmovisión que yo veo de este gobierno es, buenísimo, ¿sabés por qué? Porque vamos a bajar la cantidad de jubilaciones que tenemos que pagar dentro de unos cuantos años. Espera. Bueno, vamos al segundo punto. Primer punto, es una conducta, vos me preguntaste por qué era autodestructiva e insana, creo que con estos datos, que no son todos, te puedo nombrar muchos otros, pero esos son algunos datos objetivos, incluso de la ONU y del Ministerio de Salud de Estados Unidos, del Ministerio de Salud de Canadá, del Ministerio de Salud de España. Bueno, todos los datos, yo te puedo acercar el libro que escribí al respecto. Me llama la atención. Pero pará. El segundo punto es, ¿qué te jode? No, a mí no me jode. Lo que me parece una imprudencia brutal es que el Estado está incentivando una conducta autodestructiva e insana. ¿El Estado acaso? No. ¿Acaso el Estado, no para fomentar los buenos hábitos, no dice cuando hay un fumador que va a comprar un paquete de cigarrillos, esto produce cáncer? O sea, el Estado está desincentivando una conducta autodestructiva. Nicolás, ¿me permitís simplemente interrumpir un cachito? Sí, por porque supuesto. Por lo menos quiero darte mi visión del tema. Sí. Me gustaría... Dijiste muchas cosas, con lo cual me da ganas de discutir cada una de ellas, Sí, claro. pero voy a ir a lo general. Mi visión del tema es la siguiente. Me parece que cada cual tiene derecho a elegir, o si no elige, si querés, a manifestar o tener la conducta de acuerdo a lo que le parece que tiene que hacer o lo que le fue determinado o lo que eligió. Sí. Entonces, si hay un chico de 15 años que le gusta a otro chico, Sí. Su conducta no tiene por qué ser juzgada por nadie. Y lo que ha pasado durante siglos, te diría desde que el mundo es mundo, es que cuando a un chico de 15 años le pasaba eso, lo que era, hay un texto muy bueno de Osvaldo Bazán que decía, cuando a un chico judío lo agreden por judío en una escuela, vuelve a su familia y le dicen, vuelve a su familia llorando y los padres dicen, tenés razón, el malo es el que te agredió. Cuando un chico negro lo agrede en un grupo de blancos en la escuela, vuelve a su familia y le dicen, tenés razón, los malos son los que te... Cuando un chico gay volvía a su familia, la familia decía, el problema es tuyo que sos gay. Muchos chicos se han suicidado por este tipo de afirmaciones, muchos chicos han sido perseguidos. A los homosexuales a lo largo de la historia, yo creo que la humanidad les tiene que pedir perdón, porque los ha perseguido, golpeado, encarcelado, simplemente porque decidían estar con otra persona del mismo sexo. Uh-huh. Y yo creo que eso forma parte de la libertad. Entonces, lo que pasó en estos años respecto de esto, que tal vez vos puedas decir algunas cosas que no me gustaron de esto y puede haber discusiones, no es una ideología de género ni un lobby, sino una corrección que se da en los países capitalistas, no se dan otro tipo de países, los países más libres del mundo, de decir hay que terminar con este oprobio de perseguir a alguien por su elección sexual. Y cuando yo te escucho a vos hablar, lo que escucho es la voz de quienes los perseguían. Vos me decís, no, pero fíjate que igual, son invertidos. Fíjate que uso la palabra puto como insulto. Fíjate que, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que yo escucho es, no me estás discutiendo el lobby. Ni siquiera me estás discutiendo los efectos adversos que pueda tener una elección sexual determinada. Estás utilizando esos argumentos para plantear que el homosexual es inferior, que estás comparando un homosexual como alguien que muere de cáncer por fumar. O sea, hay una idea, en otra gente cercana a Milei lo ha comparado con elefantes, con gente que no se baña, entonces me parece que si hablamos sinceramente, hablemos de que te rompen las pelotas los putos. No hablemos de que lo que te molesta es que es una conducta autodestructiva financiada por el Estado. No. A mí lo que me rompe las pelotas es el lobby.
que fomenta conductas autodestructivas. Ahora, la libertad de la que vos haces mención respecto de que una persona tiene el derecho a intimar con quien le plazca mientras no dañe derecho de terceros, es una conquista de la derecha liberal, y yo adhiero. No es una conquista de la izquierda. Los países de izquierda históricamente, en la Unión Soviética los mandaban a la Siberia, en China los castraban, en Cuba también... ¿Y en la España franquista qué pasaba con los homosexuales? En la España franquista, que yo sepa, no había ninguna represalia, que yo sepa. Si la había, estoy en desacuerdo. Lo que pasa es que cuando vos le Pero en los contestás, países de perdóname, izquierda... cuando vos le contestás a Ernesto, Sí. yo puedo entender que vos digas, che, a mí me parece mal que haya un cupo trans, que el Estado fomente un Sí. cupo Claro. trans en determinadas empresas, hasta que fomente un cupo de trabajadoras de sexo femenino en una empresa. Ahora, Sí. cuando vos le contestás a Ernesto, le contestás con una descalificación de emputecido, que no va sobre el tema de si Ernesto es desde el Estado un promotor, como vos decís, de conductas insanas, sino que le contestás con un adjetivo calificativo directamente que muestra tu... Perdóname, no lo quiero decir como insulto, lo digo como palabra que se ha instalado, Sí. según vos de 2015, Sí. homofobia. Sí, es una palabra inventada para desacreditar a todo aquel que disiente con la ideología de género. Evidentemente con Ernesto estamos en las antípodas ideológicas, él lo hizo explícito al principio. Seguro que cuando va a la cancha a hinchar por Estudiantes, los 20.000 o 30.000 hinchas que asusan al equipo contrincante o a la hinchada contrincante los tratan de manera similar. Y eso forma parte del folclore y eso forma parte de la jerga tuitera. Una cosa es escribir un libro donde yo no uso esa palabra y otra cosa es cuando uno se manifiesta de una manera... Pero Nicolás, digamos, cuando vos sí. reivindicás la utilización de la palabra invertido para un homosexual, decís, la uso porque es la que se usa. Antes decías sodomita igual homosexual. No voy a aceptar la corrección política No, de la ideología claro, de género sí. para dejar. Para mí un homosexual es un invertido. Sí. Refiere a que hay una forma derecha o invertido de, Y tipo sí. de proceder. Bueno, ya cuando vos decís eso es inferior o es un invertido, estás poniendo al tipo a alguien en un lugar subordinado por su elección sexual. Yo no subordino a nadie. Si el tipo mañana es presidente de la nación, yo no me interesa que sea un buen administrador. Yo nunca hablé de inferior ni de subordinado. Ahora, yo lo que uso son las categorías lingüísticas históricas, porque la ideología de género, entre otras cosas, lo que busca es alterar el lenguaje. El último intento que hicieron fue tratar de penetrar el disparate del lenguaje inclusivo en la Real Academia Española y por ahora, afortunadamente, No lo lograron. la Real Academia Española lo rechazó. Jairo, vos querías hacer una pregunta. Sí, Nicolás, ¿vos sentís que cuando vos estás diciendo que tiene una conducta insana el homosexual, que es un invertido y el resto de las categorías, contribuís para que una persona que sale con otra del mismo sexo viva mejor, se sienta más integrado, o transformás su vida eventualmente en sufrir una carga porque alguien está diciendo insano, invertido, el Estado malgasta guita para que gente como vos, haya más gente como vos? ¿Vos pensás que eso le mejora la vida a generar ese tipo de mensaje? Ni que hablar después cuando usás los insultos que recién leía Ernesto. Sí. ¿Vos sentís que el que entonces sale con otra persona del mismo sexo vive mejor? O sea, la sociedad lo trata mejor. ¿No estás contribuyendo a un odio que le puede arruinar la vida? Mira, como primero mención, yo no soy un benefactor. Yo lo que estoy diciendo es la verdad. Una persona que tiene ese estilo de vida tiene una perspectiva de vida muy infeliz y menor en tiempo de expectativa de vida. Entonces, y uso para tal fin todos datos estadísticos. Ahora, en todo caso, decir eso puede incomodar. De hecho, estos datos, que son datos observables, chequeables, seguro que ustedes no los conocían. Seguro que no los conocían porque sacar un minuto de este lugar, porque ya no nos vamos a poner de acuerdo. Pero que no es, pero son datos. Pero eso está bien, por eso ya está, los datos los dijiste. No, pero vos decís no vamos a poner de acuerdo. No, Son Nicolás, datos. Pero Nicolás, te saco un minuto de acá, déjame Jairo, te saco un minuto de acá. Ernesto, en algunas cosas que leía, insisto, yo no he leído tu obra, con lo cual algunas preguntas son ignorantes sobre todo tu pensamiento escrito en los libros, pero te lo hago a partir de los recortes que Ernesto estuvo leyendo al aire. Sí. Cuando vos calificás o
o me da la sensación que cuando vos calificás el último proceso de reorganización nacional, como se llamó la dictadura de forma formal cuando asumió la Argentina, Sí. tenés una mirada muy complaciente, o por lo menos eso me pareció cuando se hablaba de no le vas a decir a tus enemigos en dónde estaban los prisioneros y ese tipo de manifestaciones que son muy raras para un país que trata de vivir en un estado de derecho, en donde toda persona que es acusada de un delito tiene que ser condenada por una justicia, por un poder judicial que no, obviamente no tiene que depender del poder ejecutivo como una dictadura. Y en el marco de eso quiero que me respondas eso. ¿Y qué te parece, por ejemplo, no sé, los vuelos de la muerte, los robos de la bebé? Hagamos lo siguiente, porque para ordenar un poquito. Gustavo dejó pendiente la pregunta. Yo no tengo problema hoy en romper todo el esquema habitual del programa y llegar hasta las 10 hablando con Nicolás, porque lo que se está produciendo en este momento acá es un encuentro de dos mundos que probablemente de no haber llegado Milei al gobierno nunca se hubieran tocado, porque Nicolás gana protagonismo público porque es el biógrafo de Milei, porque ha aparecido en varios actos con Milei, porque ha aparecido en el Congreso cuando Milei asumió, porque Bertie Venegas Lynch lo acaba de postular como diputado nacional para el año que viene. Es decir, un hombre que ha crecido políticamente en este tiempo y entonces genera la idea. Yo me acerco a partir de que él me insulta a hablar con él cuando me doy cuenta quién él tiene la apertura mental de hablar conmigo también, siempre poniendo en claro en cada charla de que estamos en las antípodas. Pero ¿te puedo decir una sola cosa? Breve, porque muy breve. Tanda y seguimos hablando. Mi primer libro, en el 2004, salió hace 20 años, fue La otra parte de la verdad, fue una respuesta a la política kirchnerista de los 70, fue el libro más vendido en Argentina en el 2004. O sea, y fue el libro más vendido junto con el libro de este economista que era keynesiano, que se llamó Hitler ganó la guerra. Competimos todo el 2004, no me acuerdo el nombre del economista. O sea, no es nueva y nunca te entrevisté. Entiendo que nos movemos en ámbitos diferentes. Bueno, vos tenés una historia pública muy conocida, yo sí, obviamente te conocía, y la derecha siempre estuvo marginada. Entonces, por ahí la notoriedad que yo podía tener estaba reducida a determinados ambientes, pero no es que a mí Milei me hizo conocido, es decir, bueno, no, bueno, pero ahora tiene mucho más relevancia. Ahora hay más libertad para opinar. No, a mí me parece que, de hecho, si fue el libro más vendido, había libertad para opinar en ese momento. Lo que quiero decir es... Había un mercado subterráneo que lo compraba. Está bien, pero no había libertad para acceder a los medios para decir esto, mucho menos en esa época del kirchnerismo. De cualquier manera, lo que te quiero decir es que vamos a ir a una tanda. Estamos hablando con Nicolás Márquez. Su último libro es una biografía del presidente que ha sido muy elogiada y muy publicitada por el propio presidente de la Nación. Así que seguiremos hablando un rato más. Así que vamos a una tanda y volvemos a un programa especial entrevistando a Nicolás Márquez, el hombre que ha escrito la biografía del presidente de la Nación. Y digamos, él diría, a las que le gusta llamar a la nueva derecha, yo lo llamo ultraderecha, un combatiente de la ultraderecha argentina. Me lo va a discutir, como todas las terminologías que estamos hablando. En el corte pasaron algunas cosas que vale la pena recordar. Yo le dije, la verdad que me cuesta mucho, como muchas veces con el fenómeno Milei, mantener mi rol de periodista equilibrado y no saltar de mi banco y cagarlo trompadas. Y él me decía, ¿pero para qué me invitaste entonces? Jairo le dijo, Nicolás, ¿cómo le que dijiste? Tenés la mente arruinada. Tenés la mente arruinada. Le dijo... No lo podía aguantar. Igual me dedicó el libro, no entiendo qué pusiste. ¿Con afecto? ¿Qué dice? ¿Le pusiste algo de invertido? Para Jairo, con todo aprecio y afecto, de un derechista puro y duro. De un derechista puro y duro. Bastante bien te quedaste ahí. A ver... Había quedado una pregunta pendiente. Sí, Gustavo te preguntó, vos tenés una mirada elogiosa de la dictadura. Vos decís que no existieron los campos de concentración, que eso es parte de la propaganda que se hizo. En algún momento, creo que en la biografía de Milei decís, ya no discutís que no hubo 30. Él ha hecho videos con una remera que decía no fueron 30.000, claro. Pero vos en el libro decís que fueron 6.000, cuando la CONADEP ya habla de 9.000 y pico. No, sí, bueno, pero claro. Y hay 9.000 personas que lo denunciaron, digamos. No, pero el informe de la CONADEP, informe muy deficiente, habla de 8.961. Durante el primer gobierno de Néstor Kirchner, en el 2006, cuando se cumplen 30 años
del pronunciamiento militar del 76. No sé por qué tanto ensañamiento con el gobierno militar cuando hubo un montón de dictaduras militares, empezando por la de Perón, ¿no? No, está bien, pero La dictadura, Perón ganó por elecciones. Y sí, Hitler también, Mussolini también, está Chávez bien, también. está bien, bueno, pero no hubo 6 millones pero la dictadura se mide no por la legitimidad de origen, sino por la legitimidad de ejercicio. Pinochet fue un dictador y ganó elecciones. Ganó en el 78, ganó en el 80, perdió en el 88. Está bien, no hubo Bueno. campos de concentración en la época de Perón, no hubo 6 millones de asesinados, No. hubo miles y miles de desaparecidos. Pero para 6 millones de asesinados... Los radicales podían presentarse a elecciones. Bueno. Evidentemente era un régimen, era un régimen que tenía algunos rasgos autoritarios en un contexto donde la democracia no era un fenómeno mundial y todo lo que vino después... ¿Cómo que no era un fenómeno mundial si Perón accede al poder cuando ya el fascismo y el nazismo habían perdido la guerra? No, está bien. No pero era un fenómeno mundial. Era muy nuevo, Bueno. nuevo. Pero no solamente eso. bueno. No solamente eso. Perón después lo echan, después de bombardeo a Plaza de Mayo. Ah, no, a está Casa de Gobierno. 17 años proscripto. No se podía mencionar el nombre Perón. O sea, Sí, pero eso fue solamente durante los 3 años de Revolución Libertadora. Después sí se pudo mencionar. Pero vamos por partes. El ensañamiento fue con el último gobierno militar habiendo... Vos no podés decir dictadura. ¿Eh? No te sale decir dictadura. Bueno, sí, fue una dictadura. Pero, digo, hubo muchas, la de Perón entre ellas, que fue una dictadura totalitaria. O sea, bastante más grave. Ahora, vos... O sea, para vos Perón fue peor que Videla. Vamos a ponerlo en estos términos. En el contexto de la década del 70 hubo una guerra civil. ¿Cómo hubiese operado el peronismo en ese mismo contexto? Es muy claro. Antes había un gobierno peronista. Operó con desaparecidos y con la AAA. De la misma manera. Y eso a vos te valida tu discurso, porque yo te pregunté... No, para. pero ¿por qué? Quiero volver O sea, a la pregunta inicial antes de ir a la tanda. Sí. Yo te pregunté si para vos estaba bien que hubiese desaparecido gente que, por ejemplo, uno no sabe dónde está, no podés ir a llevarle ni siquiera una... Y si te parecía bien que no hubiese para las personas que la dictadura tomaba un juicio justo hecho por la justicia como poder independiente. Sí. Y te pregunté qué pensabas del robo de bebés y te pregunté qué pensabas de los vuelos de la muerte. No me respondiste ninguna. No te respondí, pero no, porque no, yo no estoy rehuyendo a ninguna pregunta, no he tenido tiempo. O sea, Por favor. Bueno, vamos por partes. Primer punto. El gobierno militar, no el último, sino el anterior, sí buscó por la vía legal combatir a la guerrilla y al terrorismo a través de la famosa Cámara Federal Penal, que empezó a juzgar delitos a partir del momento de la constitución de la Cámara Federal Penal. Ni siquiera los delitos anteriores, ni siquiera retroactivos. Entre el 71 y el 73 hubo 8.927 causas, hubo 2.000 presos y 371 con condena firme. Por eso no te pregunto sobre esa época. Bien, pero que hay que contar todo. Si empezamos a contar desde una fecha arbitraria... Pero no es una fecha arbitraria. No, te pregunto sí. sobre un gobierno específico. Bueno, correcto. No. Pues sí, yo estoy a favor de ese modus operandi. Lo que pasa es que ese modus operandi no funcionó. Cámpora derogó los 20 artículos del Código Penal que tipificaban delitos de guerrilla. Cámpora derogó la Cámara Federal Penal y amnistió, o indultó primero y se amnistió después, a los 2.000 guerrilleros que habían sido detenidos conforme a derecho y cada uno con su abogado, etc. ¿Qué pasó con los jueces que los juzgaron? O los mataron o se tuvieron que exiliar, todos sin excepción. ¿Bien? Entre el año 73 y marzo del 76, ¿sabes cuántos delitos de guerrilla hubo? No, pero... No, te pregunto. 2 preguntas te hago. ¿Sabes cuánto hubo? No sé cuántos hubo. Más pero o hubo menos muchísimos. 8.000 actos Sí. de terrorismo. ¿Sabes cuántas condenas a guerrilleros hubo? Ninguna. Bueno, vos reconocés- Ninguna. perdóname, Ninguna. vos- ¿Qué juez iba a juzgar un guerrillero? Nicolás, ya hablamos Bien, de la bien. falsificación de esa época. No, se pero toma. me partí de una Sí. fecha como de la nada, descontextualizada. Bueno. Decir, este tipo, mirá Ya lo que está. está diciendo. Ya me contaste Bien. las fechas anteriores. ¿Qué Vamos a hizo el peronismo? Que para Ernesto fue una democracia. No lo fue ni del 46 al 55, ni tampoco lo fue antes, en la década del 70. El gobierno militar no quebró el Estado de Derecho. No había Estado de Derecho el 24 de marzo del 76. Primero crea la AAA, que tuvo más o menos 487 muertos, si la memoria no me falla. Pero a partir de febrero del 75 y sobre todo en octubre del 75, con los decretos de aniquilamiento de la subversión, y la palabra aniquilar en el reglamento de terminología castrense significa el exterminio físico y o moral del enemigo, ya
al 24 de marzo del 76, según la CONADEP, hubo 908 desaparecidos. Lo que hizo el gobierno, de facto, apoyado por toda la comunidad... Dictadura se llama. Ponele, sí, claro. Apoyado por toda la comunidad. Yo tenía 11 meses, así que yo no me reivindico a mí mismo, yo reivindico la verdad histórica. Todos apoyaron ese proceso, todos. Desde el Partido Comunista hasta el propio Partido Peronista. E incluso la guerrilla apoyó el golpe. Nicolás, porque él era funcional. permíteme. Ahora Entonces, vayamos al cuando punto que viene, yo el te gobierno, pregunté. cuando viene el gobierno militar, y dos cosas, porque con esto respondo dos cosas. No modificó una coma el mecanismo para combatir a la guerrilla. Continuaron, o sea, peronizaron la metodología. ¿Sabes qué me pasa con Pero una sola cosa, Bueno, porque me lo preguntaron. Cuando los guerrilleros eran colocados en cárceles comunes, los guerrilleros que estaban afuera atacaban a esas unidades penales y se generaron fugas permanentes. Muchas, algunas famosas, iban a la dictadura chilena de Allende y los recibían y los mandaban a Cuba, los iba a recibir Eduardo Luis Duhalde. Es decir, vos le estabas dando información al ejército enemigo de donde estaban tus propios guerrilleros detenidos. Entonces, se aplica en la jerga militar el LRD, que es el lugar de reunión de detenidos, donde vos tenés a los detenidos, pero no le das información al bando enemigo. y los matás y acerca de los dónde están. desaparecés y les robás a los chicos y todo eso. No, pero eso de robo y los de- torturás y las violás. Eso etc. de robo, Déjame- eso de las Para, violaciones. ¿eso de robo de qué? ¿Eso de las violaciones qué? Que son testimonios que dice de gente que fue violada. ¿Cómo lo probás? Sí, la violación suele ser testimonio de gente que fue violada. Y sí, pero eso, el testimonio en sí mismo... Por otros testimonios. No. Y hay un montón de testimonios. Eso es... ¿Pensás que vos los militares fueron preparados para salir a violar gente? ¿Las violaban? No. ¿Y el robo de bebé? Bueno, yo escribí un libro que se llama La Guerra Civil Argentina, que publiqué en el 2020, y estudié, me metí en la página de las abuelas de Plaza de Mayo. Actualmente creo que... Que vos dijiste, la definiste en el libro que sobre Milei como una organización terrorista, las abuelas de Plaza de Mayo. No, como una organización no. financiada por terrorismo o algo Es cierto así. eso. Es cierto. Eso lo confiesa Jock Lender, y lo confiesa Jock Lender en su libro, que era el apoderado, el parricida, asesino Jock Lender, y además... ¿Y por qué le crees a Jock Lender y no a una mujer que fue violada en la ESMA? Bueno, Jock Lender está hablando de la organización que él administró, qué sé yo. Es a confesión de parte, relevo de prueba. Ahora. Pero no solamente eso. Cuando, por ejemplo, se abate al terrorista, jefe de la FARC, Reyes, en su computador figuraban los fondos que la FARC le enviaban a la madre de Plaza de Mayo. Yo te pregunté por Una abuelas, organización no por madres. narcoterrorista. Quiero ver eso, Además, porque vos te agarrás- además- es lo que te agarrás de elementos. Déjame. Pero Pero además, Bonafini se ha encontrado con tiro fijo, es decir, el jefe anterior a Reyes, ha Pero no hecho es lo mismo público madres su que apoyo. abuelas, son cosas Vos me distintas. hablaste de las madres, No, de yo las te abuelas, respondo por las madres. abuelas. Pero de cualquier manera, déjame decir una cosa que Sí. yo veo, estamos hablando con Nicolás Márquez. Nicolás Márquez, el autor de Milei, la revolución que no vieron venir o que no vieron. Déjame, por favor, hacer partícipe a Marcelo Duclos. Junto con Marcelo que Duclos, el claro. libro es de los dos y él le hizo un tremendo aporte, porque es un libertario muy formado, Que escribió sobre economía, básicamente. fundamentalmente sobre la base filosófica y económica de Javier Milei. No quiero atribuirme la totalidad. Déjame decirte una Sí. cosa que yo veo. Hay algo que define, y lo digo con tanto respeto como puedo decirlo, yo sé que lo que voy a decir puede ser hiriente, pero no lo quiero dejar de decir. No, por decirlo. La diferencia entre buenas personas y malas personas. Sí. Entonces, cuando uno ve y conoce la persecución que hubo a la comunidad gay, sobre todo a los jóvenes, pero durante décadas y décadas y décadas, llamar hoy en día, porque estás en contra de la ideología de género, ya elegir la ideología de género como un elemento contra el cual combatís, ya me parece raro, pero ponele que el lobby te hinche las pelotas por alguna razón que yo no me explico. Empezar que los homosexuales son invertidos, y yo no voy a dejar de decir que los homosexuales mueren más, decía que los homosexuales son antinaturales. Para alguien que es homosexual, es como si vos dijeras eso de los judíos son, que en un momento lo decían, los judíos son antinaturales, los judíos son avaros, los judíos, y vos decías, bueno, pero pará, eso es antisemitismo. No, yo estoy diciendo la verdad, los judíos son avaros, fíjate qué tal es banquero, qué tal es, quiere dominar la Patagonia, todo eso lo habrás leído, sabés qué pasó. Si vos dijeras eso hoy,
sería visto como antisemita. Cuando vos decís eso de los homosexuales, es lógico que alguien diga, este tipo es un tipo que odia a los homosexuales y expande el prejuicio o pelea para que siga el bullying a los homosexuales, etc. Espera, déjame seguir. Cuando vamos hacia la dictadura, no hay buena persona que no puede conmoverse frente al horror de la represión ilegal. Porque fue una dictadura que ejerció una represión ilegal. Si vos decís, había un desafío militar, lo había, por supuesto que sí. La guerrilla cometió delitos graves, los cometió, por supuesto que sí. El Estado, ¿cómo respondió? Violando, robando niños, hay 200, etcétera, etcétera. No es cierto. Y lo que haces es, tu eje, es decir, no fue tan grave, está justificado, ya no me parece que estemos discutiendo, porque esta discusión histórica no se va a saldar de este ratito, lo que me parece que te define como una persona muy cruel, que no se da cuenta que tanto en el tema de los homosexuales como en el tema de la dictadura hay tanto dolor que lo mínimo que puede hacer alguien es ser respetuoso, tranquilo, entender que la dictadura fue una mierda, porque fue una mierda, y que en la discusión sobre el contexto histórico se debe dar, y vos tenés todo el derecho del mundo a darla, en otros términos. Entonces vos me decís, bueno... Perdón, yo lo puedo dar... Yo tengo... Primero... Está bien, vos lo podés dar en el término que quieras, me parece de mala persona. Pero me está mezclando los tantos. Yo estoy dando datos objetivos sobre lo que sucede con una persona que practica una sexualidad desordenada. Es desordenada. Sí, es desordenada. No es desordenada. Es desordenada y es autodestructiva. No es autodestructiva. Son datos objetivos. No Ahora, precisamente los que respetamos que hagan eso, que vivan de esa manera. Vos no tenés que respetar y no respetar nada, porque yo te diga, yo respeto que vos seas, no sé, heterosexual. Correcto. Gracias. No, yo no me estoy metiendo con la vida de nadie. Bueno, sí, cuando vos decís los homosexuales son enfermos, yo nunca dije que son enfermos. Bueno, estás comparando con anoréxicos, con bulímicos, con obesos. Yo hice una cita de Mariano Grondona que vos leíste. Yo no dije que son enfermos. Bueno, y en ningún libro en ningún pasaje de mi libro digo que son enfermos porque no soy médico para diagnosticar. Yo tiro datos duros de organismos de lo más reputados y acreditados que confirma que es una conducta desordenada e insana. Ahora, tengo también la firme convicción de que en el ámbito privado puede hacer lo que quiera y bueno, que se atenga a las consecuencias. Y eso es gracias a la derecha liberal, no es gracias a la izquierda. Nicolás, yo recorriendo lo que venís diciendo, tengo todo el tiempo algo que no lo puedo entender. Te lo dejo como puntapié y vos seguís para donde quieras. Sí. Percibo que te enoja más un homosexual que un militar que roba bebés. ¿Cómo llegas a esa escala de valores? Es mi percepción de escucharte este rato. No, bueno, esa es una percepción. Vamos por parte y con esto le contesto a Barbia, porque quedó un asunto pendiente. Primer punto. Cuando el juicio ilegal que Alfonsín decreta hacer en 1985 a la Junta Militar, entre las acusaciones, se incluyó... No fue ilegal el juicio, es un juicio en democracia, con los poderes de democracia ratificado por la Corte Suprema. No, sí, de Alfonsín. A ver, ¿y qué tiene? Alfonsín fue elegido por el pueblo. Correcto. Yo sé que vos pensás que Alfonsín es comunista. No. Es otro delirio. Yo estoy diciendo que el juicio fue ilegal. No, bueno, has escrito que Alfonsín es comunista. Yo no dije que era comunista. En el libro lo tengo por acá. No dije que era comunista. Obviamente simpatizaba con el comunismo, ninguna duda. ¿Fuera comunista qué? ¿Cómo? Pero no era comunista qué? ¿Te parece poco? Pero, ¿Te parece? O sea, el genocidio más grande en la historia de la humanidad. Bueno, ¿a quién mató? ¿Quién mató a ver, pero yo no dije que era comunista, eso lo dice Ernesto. Yo lo que digo es que era un amigo. Era un amigo de los. Me pasas el libro. No nos desviemos del punto que quería contestar. Dale, volví a lo que estábamos hablando. Bueno, es que por eso, no tengo tiempo para terminar una cosa con la otra. A ver, el juicio a la Junta Militar. Por empezar. Lo que pasa es que, espera, ahora te dejo, pero vos decís, el juicio ilegal. Sí, fue ilegal, claro. Y si yo no te digo, no fue ilegal, parece que te estoy dejando pasar una barbaridad. Está bien, pero fue ilegal. Bueno, dale. Bueno, ¿qué quiere que te conteste? El tema de los bebés, el tema del juicio de Alfonsín. Lo que vos quieras. Me interesa lo de los bebés de entrada. Bueno, en el 2020 yo estudié caso por caso todos los que están en la página de Abuela de Plaza de Mayo. De esos había 130, creo que ahora son 136. Que le llaman, no le llaman, Son nietos recuperados. Recuperado en la identidad. No es que hay 130 apropiadores. Si vos estudiás caso por caso,
Yo creo que la cantidad de nietos que fueron robados por algún uniformado no llegan a 10. No llegan a 10. Lo cual está mal. Yo no lo voy a avalar eso, jamás. El resto de los casos son, por ejemplo, hay 11 casos de mujeres guerrilleras muertas en combate embarazadas. Por ejemplo, metete en la página textual. Yo analicé todos los casos. O sea, en ese caso específico, oh sorpresa, están a favor de la vida desde la concepción. Claro, porque murieron 11 mujeres embarazadas y toman como 11 casos, digamos, Pero cachito, Pará. no murieron, primero las mataron. No, murieron en combate. Perdón, Lo dice bien. la página de las abuelas. Lo que fuera, en combate o fueron asesinadas. ¿Y qué querés? Viene un ladrón a tu casa a asaltarte. Vos te defendés y sos un asesino. Está bien. En una guerra. Pero pará, en esos 11 casos, vos decís, lo que hicieron fue sacar al niño. No, murió embarazada y dicen, bueno, acá hay un caso más. O sea, en el afán de abultar, meten cualquier cosa dentro. Métete a la página de las abuelas. Vos podés marcar un error. No es un error. No es un error. Es una conspiración para Después, mostrar que son más. Buscalos en la página de las abuelas. Está bien, pero. Léelos caso por caso. Habla de y los vas otros a ver- cientos que no dicen bueno, que no fueron te ese caso. hablo, ¿Por qué habla de esos 6? Te hablo. Varios decenas, fueron niños que cuando los padres son abatidos o detenidos y quedan los menores en situación de desamparo, fueron llevados al juez correspondiente de menores de la jurisdicción. Jueces de la dictadura. ¿Cómo? Jueces de la dictadura. Sí. Que los repartieron. En algunos sí, otros no. Otros en la época de Isabel. No importa, Pero además eran hay de una- dictadura. pero Pero los padres son detenidos, no son llevados a tener un juicio justo, pero sí llevas el niño, en vez de entregárselo a los familiares del detenido, Pero- a la justicia para que se lo porque dé a algún Bueno, familiar cercano bueno, al militar. en mi libro Es rarísimo. no es así. En mi libro La otra parte de la verdad, yo, por ejemplo, tengo 227 devoluciones a sus familiares. Muchas veces, o sea, cuando se sabía el familiar. Era muy fácil saberlo. No era muy Vos tenés fácil. la identidad del No, desaparecido. ¿qué identidad se usaban documentos falsos? Pero si los, o sea, los ubicabas porque sabías quiénes es eran. que precisamente. Ubicás a los padres, para un Estado es muy fácil. Hay un nene. Ahora, Ernesto, en la década del 70, con documentos falsos. Por favor, Nicolás. Cambiaban de casa todas Bueno, las está bien, semanas. está bien. Bueno, Admiro tu esfuerzo. 200, que no es un esfuerzo. Tu esfuerzo intelectual Pero para no hago un esfuerzo defender intelectual. a los apropiadores de Pero niños. no, se puede pero creer, bueno. ¿entendés? A ver. Pero vos tenés certeza de lo que hicieron las dictaduras comunistas a lo largo de la historia y tenés dudas sobre lo que hizo la dictadura en Argentina. Lean caso por caso en la página oficial de esta organización, castrista, chavista, como las abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Los abrazos y las enlaces de esta organización con las dictaduras comunistas, o sea, no son organizaciones de derechos humanos. Eso es importante destacar. Nada más castrista que tu mirada de los homosexuales, te digo. No, porque yo jamás encarcelaría a alguien con quien se acuesta. Eso lo hace el comunismo, no. A mí no me atribuyas eso porque no va conmigo. Pero vos Nadie estudiás. persiguió tanto a los homosexuales hasta la llegada del Papa Francisco. No, en la historia no. que la Iglesia Católica, la mirada de la Iglesia Católica Pero sobre los homosexuales me estás- y los regímenes católicos como el de Franco, por ejemplo, que yo te decía, hay casos muy conocidos, el nazismo, que también fue un movimiento Socialista. Sí, claro, el nazismo fue socialista, exactamente. Por eso perseguía a los comunistas, por eso los mataba, por eso los metía en campos de Y concentración. también a los gays. También el estalinismo perseguía a los comunistas descarriados como los trotskistas. Pero totalmente. Bueno. Totalmente. Es decir, hay O sea, un grupo de... peleas entre primos hermanos siempre hubo. No, yo te voy a decir, hay en la historia de la humanidad gente democrática y gente que no. Bueno, el comunismo no es democrático. Te digo una cosa. Vos tampoco. Te digo una cosa. ¿Por qué no? Porque vos defendés dictaduras. No. Yo defiendo la verdad histórica. No es la verdad Sí, histórica. la verdad histórica. Perdóname, no es la verdad histórica. La verdad histórica en democracia la define la justicia. Hay una justicia, hay un gobierno elegido por el pueblo, se eligen jueces, los jueces escuchan testimonios, no aparece. Nicolás Márquez puede dar una versión particular de la verdad No histórica. es cierto, es que no es cierto. Se apela, se discute. Bueno, ¿fue una guerra o no fue una guerra a los 70? Si vos me preguntás por sí o por no. Bueno, el juicio que vos defendés dice que sí. Bueno, está bien, yo no estoy de acuerdo con pero eso. está bien, bueno. Ahora, ese juicio que vos defendés fue ilegal. Claramente ilegal, manifiestamente ilegal. Por empezar, yo soy Alfonsín, o presidente, digo,
vamos a jugar a Ernesto Tenenbaum por decreto, lo digo, porque Ernesto Tenenbaum es culpable de este delito y el que lo va a jugar es tu enemigo. Y yo designo a tu juzgador. Ese juicio no tiene ninguna validez jurídica. Así fue el juicio de la Junta Militar. No, así fue el juicio de la Junta Militar. Sí. Y tanto es trasera, además tremendamente hipócrita, porque tanto es trasera como los jueces que jugaron en la Junta Militar fueron funcionarios de Videla. Nicolás, hagamos así, 9:33 minutos de la mañana. Vamos a hacer el último bloque con Nicolás Márquez. De nuevo, Nicolás Márquez es el autor el coautor, junto con Marcelo Duclos, está bien la aclaración, de La Revolución que no vieron venir, de Milei, La Revolución que no vieron venir, el libro que se está vendiendo ya en todas las librerías, y tengo entendido que se está vendiendo muy bien. Ha sido traducido o va a ser traducido a más de 20 idiomas. Yo ayer estuve justamente, le comentaba a Nicolás, ayer cuando acordábamos la nota, que estaba por Paseo Alcorta, y vos entrás a la librería y está exhibido primero. En la librería me decían que esto te va a traer problemas. Vende más que el libro que acaba de sacar Milei, de autoría de él. O sea, imagino yo que este libro va a ser un fenómeno editorial. En ese sentido, Nicolás Márquez además es una persona que tiene una relación de cercanía muy amistosa con Javier Milei. Él cuenta en el mismo libro que, de hecho, la parte que él escribe del libro tiene una hilación, que es un reportaje que le hace a Milei, que cuenta que él le dice: venite tal día a la Quinta de Olivos y nos vemos, y no alquile, como es de Mar del Plata, no reserves nada de hotelería porque te quedás a dormir en la casa, en la Quinta de Olivos. Hay una escena muy impresionante, muy impresionante, muy humana también, que en un momento le dice: lleva malla, y entonces él está en el lugar de huésped de la Quinta de Olivos y un colaborador de Milei lo llama y le dice: te está esperando el presidente en la pileta. Va con malla y está solo Milei nadando en la pileta de Olivos, y él se mete y la primera charla tiene que ver es en la pileta. Sí. Y la hilación de todos. Nicolás Márquez también es una marca de época. Como él dice, a pesar de que sus libros se vendían mucho, cuando hacía La Verdad, cuando hacía todos sus libros que él dice que tienen que ver con la verdad histórica, y para mí son una reivindicación explícita de la represión ilegal, pero en todo caso no nos pondremos de acuerdo en esa caracterización, pero lo que en el fondo de la cuestión, él lo que decía era: mis libros se vendían y a mí no me entrevistaba nadie. ¿Por qué? Porque nosotros éramos marginales, nosotros éramos mala palabra, y que yo lo esté entrevistando a él en este momento, nosotros, muestra una marca de época. Lo entrevisto porque hoy no es mala palabra, hoy no solamente es bestseller, sino que es alguien cercano al presidente de la Nación. Y entonces, de alguna manera, al entrevistarlo a Nicolás Márquez, estamos mostrando un costado, no el único. Algunos dirán es el dominante, otros no, pero es un costado importante de novedad que tiene el proceso político argentino actual. La idea de que un presidente es amigo e invita y elogia y valora a personas que piensan como Nicolás. Y en ese sentido me parece que es un libro, es una nota que tiene una entidad periodística muy fuerte, porque revela una cosmovisión o un elemento de esa cosmovisión que antes no formaba parte del debate abierto en la Argentina. Así que vamos a ir a una tanda y hablaremos los últimos 20 minutos de este programa. Te digo, no es solamente que te entrevistamos. Nunca en la historia de este programa entrevistamos, salvo a un presidente, 1 hora y media a alguien. Así que vamos a la tanda y volvemos. Esta nota fue hecha, me dijo, entre varias cosas, porque se demoraba, él vive en Mar del Plata, y ayer yo me entero a la mañana que le iba a dar una nota a Luciana G. en TN. Y entonces dije, se me va a escapar. Entonces lo llamé y le dije: escúchame, le dije dos cosas. Le digo: mira, va a ser dura la nota, con lo cual si a vos te parece que no tenés ganas de estar, no quiero que te sorprenda que va a ser una nota de confrontación. Así, si a vos eso te jorobe, le dije: voy a hacer algo muy antiperiodística. No la hagamos, porque realmente no. Gracias a Dios que es el terreno que mejor se mueve. Dijo: buenísimo. Claro. Y lo segundo, que ayer cuando veo que no está, va lo de Geuna y Luisa me decía: no me contesta el teléfono, lo llamo y le digo: escuchame, no seas cagón. Si dijiste que ibas a dar la nota, me dice: es lo peor que me podés decir, mañana voy. Así viene. Ahora, lo otro que me dijo es: cuando salga tu libro sobre Milei, quiero entrevistarte yo a vos. Le digo: no tengo ningún problema. O sea que es el primer round, esto no. Pero el otro va a ser de visitante. El primer round, claro, el primer round es el totalmente. zurdito emputecido. El segundo round, ¿en dónde se juega? Califícamelo. No, el facho con el facho que básicamente es eso. No, porque el fascismo es corporativista, estatista.
Lo más parecido al fascismo que hubo en Argentina fue el peronismo. Bueno, O sea, escúchame. no tengo ningún vínculo de contacto con algo así. Vos sabés que cuando a mí me pasa que escribiendo el libro sobre Milei encuentro el fenómeno, primero Laje y después Márquez y después Laje Márquez y la historia de ustedes y cómo hablan con Milei y cómo agitan, etcétera, etcétera. Entiendo contra qué están. Entiendo que ustedes ven que hay una conspiración de izquierda que en lugar de tomar la revolución, el gobierno por las armas, utiliza metodologías nuevas como el lobby LGBT, el cambio climático, la agenda globalista y todas esas pavadas que dicen que no existen, pero no importa, para ustedes son muy importantes. Y entonces van contra todo eso. Entonces, ¿sabés qué? Hagamos la batalla cultural contra Gramsci, contra Marcuse, contra la liberación sexual que quiere destruir la familia, porque la familia de alguna manera frena el avance del Estado y del comunismo, entonces quieren destruirla. Ven todo eso como una conspiración de algo que yo no lo veo así. Yo creo que el símbolo máximo de lo que uno decía, bueno, ¿cuál es el símbolo de algo que ustedes tienen? Madonna. Madonna no es producto de Gramsci ni del marxismo ni nada. Madonna es producto del capitalismo puro y duro que va explorando distintas formas de desarrollo individual cada vez más tolerante. Y va explorando límites y cada cual lo explora como le parece y eso a ustedes les molesta. Entonces lo que ustedes llaman la agenda globalista es producto del capitalismo liberal, de lo mejor del capitalismo liberal. Pero volviendo a eso, entonces entiendo que ustedes están contra todo eso. No entiendo a favor de qué están. Cuando vos pensás, ¿qué sociedad ideal quiero? ¿Cuál es la sociedad? ¿Es una sociedad clerical donde las ideas de las iglesias o de la Iglesia Católica rigen las costumbres de las personas? ¿Es una sociedad igualitaria? ¿Es una sociedad desigual? ¿Es una sociedad parecida a qué país? Porque no Noruega, no España, no Francia, no Alemania, que son lugares donde hay una tolerancia, bueno, es lo que no Davos, todo eso es comunismo para vos, para Milei. ¿Qué sociedad quieren? ¿Qué es lo que imaginan como reemplazo de esto que está todo podrido? Quiero aclarar dos cosas. Primer punto, nadie pretende que la sexualidad no sea ejercida con plena libertad. Yo jamás, no me vas a arrancar un solo renglón escrito o dicho por mí que diga lo contrario. Lo que yo estoy diciendo son otras cosas, que hay conductas que son virtuosas y otras que generan un desorden para quien las practica y consecuencias autodestructivas. Yo lo pongo en evidencia, después que cada uno haga lo que quiera. Entonces, porque si no pareciera que uno está persiguiendo por la calle. Bueno, primer punto. Segundo punto, respecto de los 70 yo tengo la certeza, la convicción de que fue una guerra y dentro de esa guerra aparecen todos estos dramas que estábamos discutiendo y que fue mal contada y desde el punto de vista jurídico ilegalmente juzgada. Ahora, y me llama la atención, por otra parte, que los que se escandalizan por un enfoque revisionista de la historia, en función de propósitos caritativos y qué sé yo, son los mismos que promueven el genocidio invisible del aborto. Entonces digo, pero otro tema. ¿Qué defensores de derechos humanos raros son? Perdóname, no sé pero entonces... todo está mal. El genocidio invisible del aborto no es así. Es un genocidio invisible. Perdóname, hay un dilema ahí cuando una piba... No hay un dilema. Hay un dilema respecto, No. Pero por supuesto que hay un dilema. Bueno, pero no puedo terminar el concepto. Bueno, terminalo, dale. No hay un dilema. O sea, vos hay un dilema, pero vos lo termina el resolvés concepto. matando a un niño. Yo no es verdad, no es cierto. Y sí, no es cierto. ahí resolvés el dilema. Con el aval del Estado y en alguna persona que no puede defenderse y que no tiene la más mínima culpa de cualquier contratiempo que haya padecido una mujer antes. El referente máximo de tu líder político, que es Murray Rothbard, está a favor del aborto. ¿Y? Todos los países democráticos capitalistas a favor del aborto. Cambió de opinión, Bueno, puede ser que haya cambiado. Cambió de opinión y eso... Bueno, lo que demuestra que es un dilema. Lo que demuestra que es un dilema. Si no es un problema de Rothbard. Yo nunca cambié de opinión. Las estoy diciendo que liberales, el último Rothbard cambió de opinión. Capitalistas mayoritariamente han legalizado el aborto cuando los regímenes clericales, atrasados, etcétera, que vos odias, no es un problema religioso, es un problema clínico. No, la vida empieza de la fecundación. Está bien. Yo no cité un pasaje bíblico. No. Sí, empieza de la fecundación. Sí, empieza de la fecundación. Ahora, es muy sencillo lo que nosotros proponemos. Vida, libertad y propiedad. Ahora, dentro de esa libertad yo puedo hacer uso para decir lo que quiero de manera irrestricta. Y vos también.
¿Por qué tengo que yo padecer la persecución del INADI, la persecución judicial por decir esto o aquello, o estar escondiéndome y estar... O sea, vida, libertad y propiedad. No es tan difícil. Ahora, que el Estado no haga ingeniería social promoviendo valores culturales que evidentemente son negativos para el crecimiento del individuo y para el crecimiento de la sociedad. Que el Estado se abstenga, que la cultura sea algo que se genere... ¿En ese marco también estás en contra de la ESI? Digo, porque las estadísticas, que es lo que marca, es que han prevenido muchísimo, por ejemplo, el embarazo adolescente, las enfermedades de transmisión entre los chicos. ¿También estás en contra de eso? No, una cosa es la ESI y otra cosa es la educación sexual, porque la ESI es adoctrinamiento en ideología de género. La ideología de género tiene, entre otros disparates, la concepción de la autopercepción. O sea, yo no soy aquello que soy conforme a mi realidad natural, sino que yo soy aquello que me autopercibo. O sea, que si yo me autopercibo el hombre araña, entonces yo soy el hombre araña, ustedes me tienen que tratar como el hombre araña. Y bueno, por supuesto que si me pongo... ¿Dice la ESI del hombre araña? Lo que te quiero decir es que le da la posibilidad que cada uno se autoperciba como quiera y confunde a los niños desde la más tierna infancia, alterándolo psicológica, emocional, en algo tan gravitante como lo es la sexualidad. Ahora, enseñar a una edad prudente educación sexual conforme a la ciencia y la biología, yo no estoy en desacuerdo. De hecho, yo fui formado en el colegio secundario, me dieron educación sexual. No es que me decían que yo era no binario, si yo me autopercibía no fluido, cualquier disparate, cualquiera de los 150 géneros que inventó la ONU. Eso es ideología de género. Ahora, que me enseñen qué son las trompas de falopio, cuáles son las etapas de gestación, qué es la fecundación, qué es la implantación, etcétera, etcétera, etcétera. Nicolás, yo no me pongo. Yami Segura te quiere hacer una pregunta. Sí, tengo un montón de preguntas para hacerte. Primero, Contar a la gente una anécdota antes del corte, que le estaba firmando el libro a Jairo y yo le ofrecí mi lapicera y me dice, no, la lapicera verde no, porque tengo justo una lapicera verde y no quiso firmar con la lapicera verde, bueno, pero lo cuento como a modo de gracia. A propósito de esto, la verdad yo estuve embarazada y sé por las ecografías y por los meses de transcurso del embarazo que no es lo mismo el momento de fecundación que después cuando van avanzando los meses y cómo se construye o va creciendo un niño dentro del vientre materno, digamos, son situaciones distintas. Entiendo tu postura, pero bueno, nada, obviamente yo estoy en las antípodas de tu postura. Pero después me preguntaba, mientras vos hablabas con mis compañeros, de todo, si vos tenés amigos o gente cercana que piense distinto a vos, digamos, o son solo personas que piensan, que tienen pensamientos tan radicales como vos, y cómo haces en ese caso esa diferencia, decís, no, esta persona piensa distinto, no la incluyo en mi círculo. ¿Cómo es que te manejas para establecer vínculos en tu vida? No, tengo amigos históricos, algunos son kirchneristas, pero buenos tipos, paradojalmente. O sea, que podés establecer vínculos. Paradojalmente. No, el tiro. Son kirchneristas, pero buenos tipos. Sí, festejamos el Día del Amigo, festejamos los cumpleaños, nos peleamos y nos queremos mucho. Y podés convivir tranquilamente con personas que piensan distintos. Después me preguntaba... Y son activos, o sea, no es que son simplemente kirchneristas porque van a votar, no, son activos. Después a veces lo que pienso es que uno no viene de un repollo, viene de algún lado. Sí. Entonces me preguntaba, no sé, tu familia, tu casa, ¿cómo era? ¿Cómo la puedes describir? Desde lo cariñoso hasta lo ideológico. Muy cariñoso, desde el punto de vista clerical, que Ernesto sacó a colación varias veces. Soy el único católico de mi familia es completamente atea. Soy el único que se bautizó de grande, más o menos a los 20 años de edad. Y mi tío que murió, que era un gran tipo para mí, era mi tío paterno, masón, y mi tío materno, tenía solamente 2 tíos, que también murió hace poco, afiliado al Partido Comunista, con vínculos con el ERP en su época, y mi viejo, que también murió allá hace como 20 años, era un hincha del Sogaray, digamos. No sé si con eso resumo algo. Sí. Y después, para terminar, me preguntaba qué te conmueve. ¿Qué cosas te llegan al corazón de cosas cotidianas, más allá de tu vida o de algún vínculo puntual? Digamos, ¿qué cosas te conmueven? Me puede conmover una mujer, me puede conmover la música, el deporte, la lectura.
¿Y a qué te dedicas? Además de ser polemista, intelectual, pensador, escritor. Antes, ¿a qué te dedicabas en tu vida? Mira, yo me recibo de abogado en el 2003 y en el 2004 sale mi primer libro, que ya estaba relativamente escrito mientras yo estudiaba en la facultad, ¿no? Fue tan vendido que con ese libro me compré un departamentito en un ambiente. Entonces ahí empecé a descubrir que había un enorme mercado no explotado y que yo podía vivir, por lo menos intenté a partir de ahí hacerlo, deseché el derecho que nunca me gustó realmente, y empecé a dedicarme al mundo de las ideas, de estas ideas que ustedes acaban de escuchar y seguramente a escandalizarse, y eso se fue convirtiendo en un modo de vida, o sea, vendo libros, doy conferencias. Está bien, se entiende. ¿Y en qué momento te enojaste? Porque entiendo que para tus ideas el mundo te era hostil y algo... O sea, cuando vos agitaste, estás enojado en ese momento, ahora se dio vuelta y es más mainstream tu pensamiento, con Milei en el poder, etc. Pero yo cuando escucho un tipo enojado. Me pregunto en qué momento te enojaste. No creo que haya tenido un momento de enojo. Yo te diría que tengo conciencia política, la empecé a tener a partir de los 7 años, cuando fue la guerra de Malvinas en el 82. Ahí, digamos, todo eso... digamos, la mentalidad infantil subió un escaloncito a preocuparse por cuestiones ya más importantes, pero el año siguiente me dieron las elecciones del 83, yo tenía 8 años, de las cuales tengo un recuerdo, pero intacto, y escribí artículos, obviamente súper primitivos e infantiles. Supongo un recuerdo maravilloso, ¿no? La gente volviendo a la calle, democracia, yendo a votar, 1 millón de personas en la 9 de julio. Digo, un momento de mucha fiesta y de mucha esperanza de un país que iba a cambiar. No sé, para mí era... ¿No ese es el recuerdo? Era un recuerdo... Más allá después de cómo... Yo tenía 8 años, yo te diría que... Bueno, pero dijiste que tenés un recuerdo muy vívido. Sí, muy vívido, pero la interpretación del fenómeno histórico era infantil. Y bueno, sí, me acuerdo haber vivido eso como un torneo de fútbol. Las elecciones fueron un poco eso, que el radicalismo le ganara al peronismo en un momento donde no había encuesta, todavía no se sabía. Todo eso fue un fenómeno que me acuerdo de una manera muy... Me acuerdo que en mi casa relativamente se alegraron. Nicolás, Se equivocaron, porque el gobierno de Alfonsín fue un horror, ¿no? Pero bueno, se alegraron. Sí, yo no creo eso. Yo leí en tu libro, hay algo de toda tu terminología, que no es solamente en este caso, pucha, no lo voy a encontrar, pero que es permanentemente, yo lo veo como muy agresivo. En la forma de describir a las personas. Es decir, si te puedo ver, por ejemplo, a ver si lo encuentro por acá. Me acuerdo que una cosa que me impactó es la manera en que vos la describís a Lali Espósito, que es muy agresivo y además, puta madre, no lo voy a encontrar. Sí, yo sé, yo te recuerdo. A ver. Digo que es una cantante / vedette, teenager. Sí, y después hay otra cosa más, un poquito más abajo. La descripción es esa. Lo que yo después digo es que lo que pudo, y de hecho metiste en el Twitter y la ves en 4 patas semidesnuda, o sea, no estoy diciendo ninguna cosa que no que es esté. Una cantante pop, baila y, sí, y a veces hacen eso acá y en todo el mundo. Que lo haga, y yo no digo que no quiero, no pretendo que lo prohíban. Ahora, lo que yo sí puedo haber dicho es que me parece una inmoralidad que los impuestos de los contribuyentes vayan a parar a sus arcas, de ella o de cualquier otro. Eso sí. Bueno, son las 9:55 de la mañana. Cerrá vos esta nota como te parezca. No, yo agradezco mucho el tiempo, agradezco mucho, bueno, nada, déjame promover el libro. Por favor. Bueno, el libro es una biografía, perdón, no es una biografía, el libro es un retrato bastante intenso de lo que es Milei. Mi parte tiene un rasgo biográfico, creo que bastante completo, de aspectos de su vida personal que lo fueron marcando a Javier, de su vida familiar, de su vida como rockero, de su vida como arquero, donde hay rasgos de su psicología muy atractivos para mí, de su vínculo con su hermana, de su vínculo con
con la economía, etcétera, su evolución, digamos, cómo él mismo va revisando sus postulados, y después la aparición de la segunda parte que escribe Marcelo, que se ha leído toda la biblioteca libertaria de punta a punta y que lo conoce a Javier hace 10 años, como yo más o menos, hace un retrato muy profundo, pero al mismo tiempo muy fácil de entender, porque a veces los economistas hablan con un lenguaje intrincado. Por eso que yo creo que para entender hacia dónde va Milei y por qué va hacia ese lugar, la parte de Marcelo es clave, es muy importante. El otro día Jairo dijo... Sí, una biografía chupamedia de Milei. La biografía olfa de Milei. Me aburren mucho las biografías que no le critican nada, que nada le parece mal del personaje. Oh, me las pateo cuando hizo la leía, decía, dale, Nicolás, seguro te voy a hacer una nota, pero no puede ser tan chupamedia la biografía. También me pasó lo mismo que Ernesto, lo tengo esperando a Duclos. Llegué hasta el final de Márquez, pero es mi percepción de lector. ¿Te parece legítima su opinión? Libertad, propiedad y ¿qué era? Libertad, propiedad y... Vida, libertad y propiedad. Vida, libertad y propiedad. Sí. No, te es mi preguntaba opinión si de la biografía, de la parte tuya. Yo tengo una opinión humana muy buena de Javier. Coincido en un 80-90%, y me parece eso tremendo, por coincidir de semejante manera con un gobierno. Me parece un tipo que realmente es un tipo estoico, se para frente a lo que a todo un engranaje de una manera casi heroica, despojándose de la guita que podría estar ganando como conferencista internacional, con el furor que él causa. Ha asumido un rol, y si le va bien, y esto en gran parte no depende de él, va a depender de muchas otras cosas, como por ejemplo lo que pasa en el Poder Legislativo, va a ser un hombre que va a quedar en la historia muy bien posicionado. Tengo Nicolás, razón, entonces. Stoichkov era un jugador de Stoichkov. Suecia, ¿no? No, de Bulgaria. Stoichkov, ¿no te acordás? Risto Stoichkov. Pero Mundial ¿dónde? 94, no me hagas hablar. Igual el domingo ustedes dos se pueden llegar a dar un abrazo emocionado. Claro, porque sí, es pincha. Pero Milei no es pincha. No, No, ustedes. Milei es bilardista. nosotros. No, lo que te quería decir es que encontré lo de, yo lo perdí, lo de el Expósito, le decís, comerciante, entretenedora de niños, algo así le decís, en un momento. Sí, bueno, sí. en cualquier caso, 9:59, Nicolás Márquez, el biógrafo del presidente Milei, co-biógrafo con Marcelo Duclos, estuvo aquí. En algún otro momento vamos a entrevistar a Duclos, pero es una entrevista que va a ser más aburrida, porque es una entrevista sobre temas económicos, o sobre temas de filosofía económica y social. El combatiente de la ultraderecha es Nicolás Márquez, amigo personal del presidente, estuvo aquí. Marca de época, estamos en Radio Con Vos, 9:59. Es la marcha del león, rugiendo cada vez más fuerte.